Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. La afirmación del carácter cultural del ser humano es nítida. El ser humano está siempre culturalmente situado. Naturaleza y cultura se hallan unidas estrechamente. Lo dice Gaudium et Spes 53. La gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Puede ser útil profundizar algo más en este rasgo cultural de toda persona. El ser humano nace y crece al interior de un grupo humano determinado que tiene ya una cultura. El desafío fundamental de todo grupo humano es descubrir el sentido de la vida, y es precisamente la cultura la que le da una respuesta. Ahora bien, al decidir acerca del sentido, la cultura influye muy decisivamente en la forma en que en el grupo adoptarán las acciones tendientes a dar una respuesta a los otros desafíos que debe enfrentar. La subsistencia de los miembros del grupo, la convivencia entre ellos, el ejercicio de la autoridad y la coexistencia con otros grupos semejantes. A su vez, estas acciones, que son concretas, irán formando a los miembros del grupo, porque exigirán de ellos el cultivo de muy determinadas potencialidades, dejando en la sombra, sin cultivo comparable, otras potencialidades que también están en la naturaleza humana. Piénsese, por ejemplo, en lo que ocurre con las diversas capacidades humanas. En la cultura moderna se han desarrollado al máximo las capacidades racionales, dejando con mucho menor desarrollo las capacidades imaginativas y creativas. La acción formadora de la cultura sobre los miembros del grupo se ejerce en dos etapas distintas de su desarrollo. La primera abarca desde el nacimiento hasta el fin del período de mayor plasticidad del ser humano, que se sitúa en torno a los 14 años de vida. En esta etapa, la persona recibe de su grupo fundamentalmente la familia, o lo que haga sus veces, pero también la escuela primaria o básica y el grupo de iguales, el grupo de amigos del barrio, las líneas gruesas de la cultura propia de ese grupo. Recibe desde luego el lenguaje con los matices propios del idiolecto familiar y del dialecto del grupo social, matices que son los que permiten saber por el modo de hablar, el acento, la pronunciación, los giros. Por ejemplo, cuando una persona es de un determinado lugar, eso es lo que la identifica, lo que la hace ser o lo que la relaciona con otros iguales. Con el lenguaje recibe también los rudimentos de las acciones, es decir, el saber cómo comportarse en las distintas situaciones que van poniendo al niño en contacto con distintos tipos de personas, los mayores, los iguales, los de clase superior o inferior, los distintos roles tipificados, el policía, el vendedor, la profesora de escuela, etc. El niño debe interiorizar ese cómo se habla, cómo se comporta, cómo se dicen las cosas, etc. En el pronombre se hace presente la cultura como norma. Con el lenguaje el niño recibe además ciertas bases fundamentales respecto de las representaciones y los valores que constituyen en él algo como la obra gruesa de un edificio que ya nadie podrá ignorar ni eliminar. En esta primera etapa de socialización, el niño está indefenso ante lo que se le da. No tiene la capacidad crítica para discernir y escoger libremente. Viene luego la segunda etapa en la que el adolescente, luego joven, recibe diversas socializaciones secundarias, la de la enseñanza media y superior, la del trabajo y el grupo profesional, la de la familia que normalmente forma y la de los grupos sociales a los que pertenece y que frecuenta. Si en la primera socialización el niño está indefenso, en estas socializaciones segundas el individuo puede tener y va teniendo crecientemente
la capacidad crítica de discernir cada vez más libremente que asumir de todo lo que se le ofrece. Esta es la etapa que va hasta la muerte, en la que el ser humano se da las terminaciones a esa obra gruesa que ha recibido con la socialización primaria y habita esa vivienda que el grupo le ha constituido y construido, aportando en ello toda su originalidad personal. Al mismo tiempo es la etapa en que puede contribuir a transformar la cultura que ha recibido. En el mismo número recién citado, Francisco afirma que la Iglesia se encarna en las diversas culturas. Este pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. La última afirmación lo lleva a profundizar en la noción de cultura. Amén.